Gloria a tu nombre, Señor. Gracias porque eres bastante bueno, Señor. Y su más me lo bendiga mucho en esta hermosa mañana. Y nos disponemos hoy a comer la palabra del Señor que nos va a presentar el apóstol Pablo. Así es de que abran su Biblia, por favor, en la primera carta a los tesalonicenses y van a ir al capítulo 5, versículo 16. Comienzo. Dice la palabra: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Hagan el favor de sentarse, mis hermanos. San Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica, que hoy es la ciudad salónica, la segunda ciudad más importante de Grecia. Y la iglesia en aquel entonces era una iglesia que estaba siempre con gozo. Habían encontrado el tesoro de mayor valor, como dice en la escritura. Habían vendido lo que tenían para comprar aquel campo donde se encontraba el tesoro. Y eso es lo que motivaba a aquella iglesia a estar siempre con gozo. Como que el sol les pegaba e irradiaban sus rostros de felicidad. Ya que, caramba, si Dios está con nosotros, si tenemos el favor de Dios, pues la iglesia automáticamente sale de ella el gozo, la felicidad. Esa era la iglesia de aquel entonces. Era lo que Pablo había experimentado como cristiano. Un gozo que nada ni nadie les podía quitar. Hoy la iglesia que sigue al Señor, que ha sido comprada por la sangre preciosa de Cristo, debe de ser igual. Una iglesia con bastante gozo. Que ese gozo no nos lo arrebate nadie, porque no hay ningún poder que nos pueda quitar ese gozo. No hay nada. Lo cierto que esta era una iglesia que tenía gozo. Pero era una iglesia también, ¿por qué tenía gozo? Porque era una iglesia que oraba. Por ahí se dice, ¿verdad? Y todos a veces oímos que la oración colectiva tiene mucho poder. Cuando nos unimos, tiene mucho poder. Pero si unimos también la oración que hacemos a solas, si las dos las combinamos, las dos cosas, es algo poderoso, es algo poderosísimo. Tenemos un privilegio los cristianos que podemos hablar con Dios. Podemos presentar nuestras peticiones ante el Señor. Nuestros logros, nuestra felicidad, nuestras necesidades, nuestros dolores, nuestras angustias, necesidad de cualquier especie, podemos presentarla ante el trono de gracia. Y el Señor nos bendecirá siempre en el nombre de Jesús. Un privilegio tenemos los cristianos de que podemos orar en lenguas. Dirás, pues yo no lo tengo. Muchos no lo creen. Las iglesias tradicionales por lo regular no creen. Piensan que eso fue cosa del pasado, que ya quedó allá en la era apostólica. Pues no es cierto. Porque los que hemos experimentado la efusión, el fuego del Espíritu Santo, tenemos el don de lenguas, el don de interpretar, y los demás dones se manifiestan en la iglesia hoy en día. Tenemos el privilegio de orar,
A veces, dice la palabra, no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu Santo viene, el Espíritu viene y ora por nosotros. Entonces es una bendición tremenda, porque a veces en realidad no tenemos ganas de orar, el cuerpo anda enfermo, anda cansado o X. Pero cuando no se articulan las palabras, comenzamos a usar ese don. Y es algo maravilloso porque sentimos una bendición grande interiormente. Por eso aquel que tenga el don, háblelo, que se le dio para hablarlo. Entonces es una bendición que tenemos, el de orarle al Señor, presentarle todo lo que somos, presentarnos ante Él y allí hablar con Él. Por supuesto que alguien que ora va a tener gozo en su corazón. Nos dice también el apóstol, nos dice, porque dice aquí que oremos sin cesar, o sea, siempre. ¿Qué pasa cuando no oramos? Pues decaemos, no florecemos. Entonces esta era una iglesia que oraba. Bendito Dios. Era una iglesia con gratitud también. Dios es hermoso. O sea, dice aquí, ¿verdad? Que era una iglesia que daba gracias en todo. En todo daba gracias. A veces es difícil dar gracias a Dios cuando estás pasando por momentos duros. A veces es difícil hacerlo, que estás pasando por tiempos amargos, tiempos que no quisieras pasar. Pero nos dice el Señor que demos gracias por todo, porque aún esas experiencias malas o tristes, no agradables, dolorosas, sea de cualquier especie, cada una de esas situaciones nos traen también bendiciones. Nos dejan buenos recuerdos también, porque a través de la prueba somos quebrantados también y Dios nos bendice en medio de la prueba y ahí sacamos provecho. Es como cuando los ejércitos de Dios en aquellos entonces, cuando el pueblo de Israel peleaba, ¿qué es lo que hacía? Cuando salía a luchar y ya salían victoriosos, pero para salir victoriosos habían estado peleando muy duro. Y venían algunos de ellos, pues la mayoría todos heridos. Pero venían con el sabor de la victoria y aparte recogían los despojos, o sea, el botín, lo que traía todo aquel ejército, la riqueza, lo que fuera, los collares, lo que fuera, oro, plata, piedras preciosas, lo que trajeran, el botín lo agarraban. Entonces siempre la prueba nos trae a la vez también buenos recuerdos. Entonces debemos de dar gracias a Dios por todo, por todo, por todo, por todo. A veces es difícil decirle al Señor, Padre, ¿sabes qué? Gracias por esta prueba que estoy pasando. Gracias por este dolor. Gracias por esta enfermedad. Gracias por lo que está pasando. No lo comprendo. Soy tu hijo. Soy tu amado. Pero mira, estoy siendo quebrantado. Hazlo. Hagámoslo. Y lo que va a pasar es que se van a derramar nuestros ojos y habrá una bendición grande. Porque en realidad, mis hermanos, tenemos el mejor tesoro que el hombre puede tener. Y ese tesoro es Dios. Jesús es hermosamente bueno y maravilloso. Entonces, mis hermanos, al mal tiempo, buena cara, dicen por ahí. Dicen por ahí. Alguien dijo por ahí que cuando vamos caminando de frente al sol, las sombras se van atrás de nosotros. Las sombras. Pero cuando volvemos la espalda al sol, las sombras
están adelante de nosotros. Jesús es el sol de la vida, para la vida de todo hombre, en su vida diaria, en su vida cotidiana, en todo. Es el sol que nos alumbra, es el que nos hace irradiar esa felicidad de nuestro rostro. Yo sé que hay tiempos duros, pero dentro de todo eso salimos vencedores, mis hermanos. Dios es bastante bueno y maravilloso. No cabe duda, ¿verdad?, que el apóstol Pablo saboreaba estas bendiciones. Estamos viviendo la fe. Vivámosla a plenitud. Vivámosla a intensidad. Amemos al Señor con todo nuestro corazón. Oremos. Aquel que ora jamás le va a hacer falta nada. Aquel que ora tendrá gozo. Aquel que ora, de sus labios va a brotar la gratitud. Y no solamente en privado, pero en público, porque eso lo hacía la iglesia primitiva. Leamos los salmos. David, gracias Señor por esta bendición. Y lo callaban cuando danzaba. La mujer de él lo quiso parar. Dijo, le bailo al Señor, dijo David. No cabe duda, ¿verdad?, que debemos de tener un agradecimiento grande, pero grande. Y no por todo lo que tenemos, porque al final sale sobrando. Muchos encuentran la felicidad, el gozo en las cosas materiales. Y no se diga aquí en esta nación, ¿qué es lo que resalta? Pero ¿qué tal cuando genuinamente sale ese agradecimiento solamente por lo generoso que es Dios y por la paz que nos ha dado y por el gozo que brota de cada uno de nosotros? Ese es el amor verdadero que Dios nos ha dado y que ha hecho brotar de su iglesia, mis hermanos, el que seamos hombres de oración, hombres con gozo, hombres y mujeres que sean generosos, generosas en gratitud, en gracias al Señor. Nunca escondan eso. La gratitud, nunca la escondan. Qué suave, qué hermoso se siente cuando un hijo le dice, papi, gracias papi, gracias papi. Sí, hijo, sí, hija, sí, hijo, sí, hija. Dios, imagínense Dios, cuando le decimos, Señor, ¿sabes qué? Gracias porque eres hermosamente bueno conmigo. Me has amado, me amas, me toleras, aunque no hago caso a veces, aunque a veces no te agrado, Señor, como quiera tú eres bueno. Gracias, Señor. Gracias por cada una de las circunstancias que paso. Gracias, Señor, porque a veces no comprendo las cosas y no oro. Gracias, Señor, porque a veces no tengo el gozo, pero como quiera, gracias porque tú me sigues bendiciendo, me sigues tolerando. Hermanos, las gracias deben de ser siempre al Señor. La prueba siempre la tendremos, siempre, pero orando tendremos el gozo. Dice que el lloro no durará toda la noche, sino llega el día y será un nuevo amanecer. La iglesia de Tesalónica, mis hermanos, no la pasaba bien. Era una iglesia, aparte de ser bendecida, pero era la iglesia de Grecia, intelectual, pero era perseguida también. Pienso yo que era perseguida no solamente por ser cristianos, pero como eran los intelectuales, creo yo que a los romanos les daba envidia de que alguna colonia, alguien abajo de ellos, ¿verdad?, fuera más inteligente que ellos. Bueno, eso es lo que se decía en aquel tiempo, ¿verdad? Es lo que se oye. Era azotada aquella iglesia, no solamente por ser cristianos, pero por ser intelectuales, creo yo. Eso no lo dice aquí.
Pero aún así, ¿verdad? Aquella iglesia fue exhortada a tener oración constante. Fue exhortada a tener el gozo. Que nada de aquello que la rodeaba le perturbara el gozo. Fue llamada a que con gratitud siempre le diera gracias a Dios por todo, por la vida misma que Jesús dio. Y el mismo apóstol Pablo es el que nos dice hoy, mis hermanos, que tengamos ánimo en todo. Dios es maravilloso. Nada de lo que pasa hoy nos ataje de orarle al Señor. Nada. Aun cuando tú no has conseguido lo que le pides al Señor, síguele pidiendo, dándole gracias. Olvídate, inclusive a veces de pedir, pero dale gracias al Señor. Ora con Él. Dile que le amas. Pídele perdón si no le has dado gracias o no le das gracias delante, en público. Y vas a ver cómo Dios te va a bendecir. Y vas a tener gozo. Va a haber paz en tu corazón. Todos pasamos por pruebas. Todos pasamos por necesidades. Pero ¿cómo afrontamos todas esas cosas? Y la única manera de afrontarlo, la única manera de poner alto a toda aquella cosa malas, es solamente orando. Y el gozo lo vamos a tener, mis hermanos. Y lo que saldrá de nuestros corazones y por la boca será el agradecimiento. Le daremos gracias a Dios porque en realidad Él es eternamente bueno. Él es bueno. Y por eso lo digo, Señor, tú eres bueno. Y gracias, Señor. Mis hermanos, Dios me los bendiga bastante en esta hermosa mañana. No tengan miedo de nada, de todo lo que está pasando. Acuérdense, caerán 1000 a tu lado, 10,000 al otro lado, pero a ti no te tocará. Estamos en las manos de Dios. Y lo que solamente queremos decirle al Señor, que muchas gracias, Señor, por lo que tú eres. Mi Dios me los bendiga mucho en esta hermosa mañana. Tengan paz, oren, tengan gozo y sean agradecidos con el Señor. Y el sol, Jesús, hará irradiar sus rostros para con ustedes mismos y para con los demás. Dios me los bendiga bastante y en Cristo Jesús, ánimo y adelante. Amén.